Buen día, mi nombre es Edgar David Islas Rojo con matrícula AL084222. Este es el proyecto integrador para la materia de administración de base de datos. Dice, define con tus propias palabras qué es una base de datos orientada a objetos. Pues bueno, en este caso es un software que agrupa la información en paquetes relacionados entre sí y los cuales pues bueno tienen un registro que se combinan con un solo objeto. Y en este objeto pues no con todos los atributos. De esta manera toda la información que está disponible en el objeto, ya que sus datos quedan agrupados en un lugar y están distribuidos en diferentes tablas. En los objetos solo se puede guardar los atributos, sino también los métodos, lo que refleja una afinidad que estas bases de datos con los lenguajes de programación orientados a objetos, al igual que en estos, cada objeto presenta un conjunto de acciones que pueden llevarse a cabo. Menciona las diferencias entre clase y objeto, además de anexar dos ejemplos de la vida real de cada uno. En la programación orientada a objetos, una de las clases es una plantilla o un modelo que define las propiedades y comportamientos de un objeto. Por otro lado, un objeto es una instancia creada concreta de una clase, es decir, es una entidad real que se crea a partir de una plantilla de la clase. La diferencia principal entre clase y objeto es que una clase es una abstracción o el concepto general, mientras que un objeto es una entidad específica o tangible. Bueno, el primer ejemplo de lo que es una clase sería un automóvil, los cuales dentro de sus propiedades tiene como marca, modelo, color, número de puertas, y su comportamiento estaría dentro de lo que es acelerar, frenar, encender y apagar. La siguiente clase sería estudiante, sus propiedades tendría el nombre, la edad, número de estudiante, su comportamiento sería estudiar, asistir a clases o entregar tareas. En lo que es el ejemplo de objetos, tendríamos como tal, volvemos a un auto que sería un Toyota Corolla. Sus propiedades son marca, que es un Toyota, el modelo que es Corolla, el color que es rojo, el número de puertas que sería 4, que ya son sus especificaciones. Dentro de sus comportamientos de igual manera sería acelerar, frenar, encender o apagar. Otro ejemplo de objeto sería una persona como dicho Juan Pérez. Sus propiedades, pues bueno, es el nombre que es Juan Pérez, su edad 20, que es número de estudiante que puede ser 1, 2, 3, 4, 5. Y pues bueno, sus comportamientos de igual manera sería estudiar, asistir a clases y entregar tareas. Explica un modelo de dominio. Bueno, un modelo de dominio describe los tipos de dominio que admiten una organización y sus restricciones. Esto está formado por un grupo de dominios. Un dominio atómico puede representar un tipo de datos abstractos que puede restringir mediante la adición de restricciones. Los tipos de datos de dominio se basan en tipos de datos de base. Por ejemplo, se puede definir un tipo de dominio para definiciones utilizadas con frecuencia, como el número de seguridad social, el sexo, altura o estado civil. Después nos indica, dentro de un proceso de modelado de datos en una base orientada a objetos se encuentra un mapeo de datos. Menciona los términos que son necesarios para descubrir las características de una clase. Pues bueno, el proceso de modelado de datos es una base de datos orientada a objetos que es importante describir las características de una clase. Algunos términos necesarios para esto son lo que son atributos, que son las propiedades o características de una clase, los métodos, que son las acciones o comportamientos que puede realizar un objeto dentro de una clase, la herencia, que es un mecanismo que permite crear nuevas clases basadas en clases existentes, el encapsulamiento, que es un mecanismo que permite la ocultación de los detalles internos de una clase o exponer solo los métodos y atributos necesarios para su interacción. Y lo que es el poliformismo, que es una capacidad de un objeto de una clase para tener diferentes formas o comportarse en diferentes maneras según sea el contexto o la necesidad. ¿Cuál es la diferencia entre una base de datos SQL y una base de datos NoSQL? Una de las principales diferencias es que el SQL y la NoSQL es un lenguaje utilizado. Esto significa que es un lenguaje de consulta estructurado, mientras que el NoSQL es un sistema de base de datos más nuevo que no utiliza un lenguaje estándar tal cual, pero emplea documentos JSON para el almacenamiento de datos. Muchas gracias, por mi parte es todo.